Hare Krishna, buenos días a todos. Estamos aquí en Radha Govinda Mandiris con Saltillo, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, noreste de México, casi a pocas millas de la frontera con Texas, Estados Unidos. Muy bien, aquí con el señor Radha Govinda. Hoy amaneció un poco frío, así que casi todos los demás están conectados para ver la clase ahorita. Y al ratito damos un darshan de señorías, Radha Govinda. Muy bien. Vamos a tener nuestra clase del Srimad Bhagavatam. Estamos leyendo el canto tercero, capítulo número 29. El señor Kapila explica el servicio devocional. Y vimos el número 7 ayer, ¿verdad, Radha? ¿Vimos el número 7 o toca el número 7? No, sí, se toca el 8. Ay, yo quería dar una clase, leer, porque este tema sí es un tema para discutir filosóficamente. Haz de cuenta que cae, pero voy a dejarlo para después ese tema. Creo que mejor leerles una cosa muy importante de un gran discípulo de Srila Prabhupada que se llama Sadaputta Das Prabhu, Dr. Richard L. Thompson. Muy maravilloso, es un ensayo que escribió, que nos mandó para la revista Crítica de Estudios Filosóficos de Saltillo, que se llama Las grandes incógnitas del Big Bang. Y ahorita, ¿por qué quiero hablar esto? Aunque el tema del libro es otro, porque es que también es bueno, amerita, pero no, luego tocamos, sí, hay muchas cosas que hablar de este tema, pero a veces esos son temas, son muy importantes también, todo es importante, ¿no? Vamos a leer, dice así: Narayana Namaskritya Radha Naranchaiva Narotaman Devi Sarasatim Vyasam Tato Yayang Udiraye. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Voy a leer solo. Abhisandaya yohinsang damba maksyaran baba sambarami vidadi babam mayikuria satamasam. El servicio devocional ejecutado por una persona envidiosa, orgullosa, violenta e iracunda, que sea separatista, se considera bajo la modalidad de Dhamma, la oscuridad. Vamos a leer el significado. Ya en el capítulo 2 del primer canto del Srimad Bhagavatam se ha afirmado que la religión más elevada y gloriosa es el logro del servicio devocional inmotivado y sin causa. Complacer a la suprema personalidad de Dios debe ser la única motivación del servicio devocional puro. En realidad no se trata de una motivación, es la condición pura de la entidad viviente. En el estado condicionado, quien se ocupa en servicio devocional debe seguir las instrucciones del maestro espiritual genuino, entregándose por completo. El maestro espiritual es la representación manifestada del Señor Supremo, pues recibe y representa las instrucciones del Señor tal como son, siguiendo la sucesión discipular. En el Bhagavad Gita se explica que las enseñanzas que contienen deben recibirse de la sucesión discipular. De no ser así, serán adulteradas. El servicio devocional puro es actuar bajo la guía de un maestro espiritual genuino, con la motivación de satisfacer a la suprema personalidad de Dios. El servicio devocional de aquel que tenga motivación de complacencia personal de los sentidos se manifestará en otras formas. Esa persona puede ser violenta, orgullosa, envidiosa y colérica, y sus intereses no son los del Señor. El que se dirige al Señor Supremo para ofrecer servicio devocional, pero está orgulloso de su personalidad, tiene envidia de otros, es vengativo, está bajo la modalidad de la ira, piensa que él es el mejor devoto. El servicio devocional que se ejecuta de ese modo no es puro, está mezclado y es del nivel más bajo, tamasa. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur aconseja evitar a aquel Vaishnava que no tenga buen comportamiento. Vaishnava es aquel que es aceptado
aceptada la suprema personalidad de Dios como objetivo supremo de su vida. Pero si no es puro y conserva sus motivaciones, no es un Vaishnava de primera clase en cuanto a su conducta. Puede ofrecérsele respetos porque ha aceptado como objetivo último de su vida al Señor Supremo, pero no hay que frecuentar su compañía, pues está bajo la modalidad de la tamaguna, o sea, la ignorancia. Ogayanati mirandasya yananjana salakaya chaksuru militan yena tasmai sigurave namaha. Si chaitanya mano vistan estapitan yena bhutale swayan rupa kadamahyan dadati swapadantikam. Yaya si Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda si Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Avisandya Yohin Sang Damba Maksarya Baba Sarambi Vinadri Babang Muyikuria Satamasa. El servicio devocional ejecutado por una persona envidiosa, orgullosa, violenta e iracunda, que sea separatista, se considera bajo la modalidad de la oscuridad. Un resumencito. Me mandaron a mí una pregunta ayer por el WhatsApp. Me preguntaron y me mandaron una clase interesante. Digo, una clase que si no tuvo cosas muy buenas. Pero bueno, el punto aquí, el tema es que si podía yo aclarar un concepto que se maneja mucho en las ciencias de la religión, las ciencias religiosas o estudios de religión, que es una disciplina académica que se estudia en las universidades, sobre todo en Estados Unidos. Aquí en México ya hay, aunque son de corte cristiano, ¿verdad? Católico, y también o de protestante, pero hay esas que han suplido ahora las facultades de teología, sobre todo porque también hay de teología en Estados Unidos. Las primeras universidades fueron de teología en el mundo. Notre Dame, la primera universidad, me decía mi maestro espiritual, Silacharya Dev, mi maestro espiritual, estaba diciéndome que Notre Dame fue la primera universidad, que se llama la Universidad en Francia de Nuestra Dama, de la Virgen, de Nuestra Señora. O el Oxford, que era el fuerte de los bueyes, ¿sí? Allí fue fundada también por monjes. Entonces las primeras universidades fueron de teología. Entonces en la teología cristiana existe un término que también se utiliza en los estudios de religión, predominar a una persona muy santa que está, se llama eso, que está embutida o que ha sido apoderada por la gracia del Espíritu Santo, que se le llama la teología cristiana, o ya más universal en todas las religiones, o de Dios, para poder llevar a cabo milagros, sanaciones y atraer a mucha gente a la religión. El término científico que se utiliza en el estudio de la fenomenología de religión y las ciencias de la religión es líder carismático religioso. ¿Sí? Un líder religioso carismático. ¿Qué es eso? Que tiene el carisma, que viene del latín carisma, que significa eso, que ha recibido el don, los dones espirituales para atraer eso. Y si ustedes ven el ISKCON Communication Journal, si ustedes leen libros de los académicos, que mismo yo los he comprado en el Templo de Los Ángeles, en el estante, o los he comprado así en los mismos templos de los devotos, cuando he visitado, o así en eventos académicos de los devotos, hasta del Bhaktivedanta Instituto en su estante los tienen esos libros que son estudios sociológicos sobre el movimiento, como The Children of Krishna, Hare Krishna Movement, de varios académicos que en el ISKCON Communication Journal a menudo aparecen esos, ¿no? que lo hace la universidad que tenemos, el Instituto de Estudios Hindúes, que es la primera facultad Vaishnava de ISKCON que está, ¿cómo se llama eso?, incorporada a la Universidad de Oxford para estudios de posgrado en indología, estudios teológicos de todo lo que es la religión Vaishnava y de la India. Y ustedes leen en todos esos journals o los libritos, los libros que hacen ellos o revistas académicas de ellos, van a ver que cuando los académicos, cuando hablan de Srila Prabhupada, porque ellos no son devotos de Krishna, ellos no lo van a ver a Prabhupada como lo ve un devoto de Krishna, porque un devoto de Krishna es como Krishna. Yogamaya, ¿verdad?, por la fe y la devoción revela la posición de Srila Prabhupada. Ellos utilizan el término líder carismático religioso. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Eso es lo que significa.
Y solamente fue hasta un sociólogo, uno de los padres de la sociología, y especialmente que estudió también le dio inicio a la sociología de la religión, y también tomado por los tendencia jacobina, como ¿cómo se llama? Auguste Comte, también otros de los padres de la sociología, que crearon el líder laico carismático. Pero es otra cosa, ¿no? Eso es una persona que tiene una gran influencia. Ejemplos de esto, hay gente positivamente buena en eso, ¿verdad? Que son humanistas, altruistas, piadosos, que atraen mucha gente. Gandhi, por ejemplo, fue un tipo de ese líder, o fue el ícono, podemos decir que Don Miguel Hidalgo fue un tipo de ícono así. Son personas así, ¿no? Pero eso no tiene que ver en los estudios de religión. Y lo decimos esto para que quede claro que a veces se hace la comparación. Lo más comparable es Satyavesha Avatar, ¿sí? Lo más comparable, ¿sí? Satyavesha Avatar. Pero en el caso de Srila Prabhupada, ese término Prabhupada nunca lo usó para sí mismo. Dio indicios que indican obviamente que podemos clasificarlo así, pero él nunca en ninguno de sus... Bueno, yo quisiera que me mostraran, yo he estado estudiando todas las referencias, si me pueden pasar del Veda Base, para los que tengan todo eso, si Prabhupada se declaró a sí mismo como un Satyavesha Avatar, yo no he visto eso. Al contrario, yo leo en las instrucciones de Prabhupada cómo él se enojó mucho con los discípulos que pensaban que él era Dios, hasta los expulsó del movimiento. Y por ejemplo, él nunca permitió que le dijeran Señor como a Satyavesha Avatares, como el Señor Jesucristo, que le dicen Señor Jesucristo. Prabhupada lo decía, Señor Jesucristo, Señor Buda, ¿sí? Y ahora, hay también categorías de Satyavesha Avatars. Hay Satyavesha Avatars, por ejemplo, Mohamed, Prabhupada dice, eso es Satyavesha Avatar, pero no dice Señor. Se fijan, nunca le dice Señor. Y por ejemplo, podemos decir personas que hicieron una gran arrastre en la religión, en la cultura judía, por ejemplo, antes de Jesús, que eran profetas, eran un tipo de Satyavesha Avatar, porque hacían que mucha gente volviera a tomar la religión, ¿no? Porque pudieron establecer la religión. Pero bueno, Srila Prabhupada es más que eso, o sea, Srila Prabhupada es un íntimo asociado de Krishna. Prabhupada lo reveló a varios devotos y lo manifestó en su vida. Prabhupada es el devoto, el especial devoto tan íntimo, porque ahí dice también en el segundo canto que a veces los habitantes de Satyaloka, de los planetas así elevados, de Taparloka, Satyaloka, que viven puros rishis en esos planetas que están meditados, son pura gente santa. Es así como el cielo que quieren llegar a Amitabha Buda, ¿no? Los Amitabha Budas, donde viven los bodhisattvas santos que regresan, vienen a la tierra a iluminar a la gente, ¿no? Hay Satyavesha avatares así, que vienen de esos lugares y son apoderados son rishis que vienen apoderados para predicar. Sí, ahí lo dice Srila Prabhupada en el segundo canto, el Sukadeva Goswami, por compasión para establecer el Dharma. Pero Prabhupada no descendió de allí. Prabhupada se manifestó, tanto las predicciones del Brahmanda Purana, del señor Chaitanya, las predicciones de Bhaktivinoda Thakur, verá que era su eterno asociado, su Senapati, su gran general, que iba a difundir por los 10.000 años, iba a crear 10.000 años, y chistoso, ¿no? Del movimiento de la era del canto del santo nombre, del movimiento de Sankirtan. Y fíjense, Prabhupada Putadas, el doctor Thompson, que vamos a ver su artículo ahorita, él hace un estudio en The Sacred Universe, ¿sí? Donde eso es uno de los últimos libros, saca precisamente las citas del Brahmanda Purana, y ahí explica que los 10.000 años, Krishna dice, después de 5.000 años de Kali Yuga, la gente se va a purificar bañándose en los ríos sagrados. Pero después de estos, le dijo a Madre Ganga y a los otros Devis de los ríos sagrados, mi Namo Pasarana vendrá, mi adorador del santo nombre vendrá y difundirá el santo nombre en todo el mundo, que hará que la gente que se acerque, ¿verdad? Se vuelvan tan puros y Vaishnavas en todo el mundo, tan puros que cuando vengan a bañarse a su río los van a purificar ustedes del karma dejado de la gente allí. ¿Sí? Srila Prabhupada creó un movimiento para 10.000 años y está profetizado que le va a ser devotos muy santos y puros que podían purificar el Ganges. Y eso Srila Prabhupada lo logró. También Chaitanya Bhaktivinoda Thakur dijo igual, ¿verdad? Que cuando vendrá este gran Vaishnava que va a difundir en todo el mundo el movimiento de Sankirtan y trae gente de Rusia, América, todo aquí, ¿no? También Chaitanya Mahaprabhu que dijo, en todo pueblo y aldea se va a difundir mi santo nombre. Sí, y mi Senapati, lo dice en el Chaitanya Mangala, vendrá, ¿verdad?, a difundir, a llevar a cabo esta misión en todo el mundo. También en el Gita Mahatmya, Srila Prabhupada, ahí Narada Muni le dice Bhakti Devi a Narada Muni, lo dice alegóricamente, ¿verdad?, que yo nací en Karnataka, en la vida de que es el momento de los salvas, luego pasé a Karnataka, ¿verdad? Y ahí a, ¿cómo se llama?, Maharashtra, y me quedé, y luego, ¿cómo se llama?, fui a Brindavan, que es los momentos que hubo
en Karnataka Madhavacharya, en el sur los Alvars hasta Ramanuja, luego Madhavacharya, en Karnataka los Vaishnava Marathas, también como Santa Kurram, y después yo me vine a Vrindavan y me volví vieja y decrépita, y luego también me rejuvenecí, ¿no? Me rejuvenecí otra vez, y luego iré al extranjero, y decir, es Bhakti Devi que se iré al extranjero. Entonces Srila Prabhupada, no hay que especular, Srila Prabhupada es una personalidad especial, más que un Satyavesha Avatar, que nunca usó ese término para él, aunque tiene las características, él nunca utilizó ese término. Él estaba muy en contra de una deificación de él. Siempre se presentó como el humilde sirviente suma espiritual, y todos sabemos la posición de Srila Prabhupada, ¿no? Y él es el fundador, Acharya lo recalcó, y nadie es igual a él, nadie, ni los hermanos espirituales, con el debido respeto a ellos que Prabhupada nos pidió en cuanto a verdad. Pero eso no lo van a entender la gente mundana, o sea, la gente mundana, los académicos mundanos que estudian las religiones, que aparecen en los yunas del movimiento, usan ese término, pero no es ofensivo ni nada, es el término con que ellos apenas pueden captar la posición de una figura tan especial, tan santa y tan especial como Srila Prabhupada. Pero bueno, yo digo esto porque ¿qué tiene que ver con este verso? Porque hay personas que tienen esas tendencias, que utilizan a Prabhupada para estar ofendiendo a otros Vaishnavas, insultando, y eso no es un Vaishnava de primera clase, y hay que evitar su asociación. Y la única forma, o sea, y eso sí está en los Vedas justificado, que si una persona ofende así a su maestro espiritual de uno y lo insulta, uno tiene todo tiene el Dharma, permite que uno le dé una golpiza a esa persona. Chaitanya mismo a veces se enojó, Nityananda era muy enojado, se enojaba cuando alguien ofendía a los Vaishnavas. Chaitanya quería matar a Arya y Vijay con su Asana Chakra. Entonces no debemos permitir que nadie ofenda a Vaishnavas así, y si alguien lo hace, uno sí tiene todo el derecho, de veras, físicamente, uno puede hasta físicamente, ¿verdad? O si no, uno tiene que, ¿cómo se llama?, reportarlo a las autoridades, porque esa persona, y luego lo más triste es que su vida, su conducta ha sido desastrosa, ¿no? Si escarbamos la vida de esas personas, su conducta es terrible, ¿no? Han hecho pecados bien graves, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas. Pero bueno, démosle página al asunto, no es tan importante. Me gustaría leer este artículo tan bonito que es sobre, ¿cómo se llama?, lo editamos en esta revista, se llama Las incógnitas del Big Bang. Es un tema maravilloso, o sea, la genialidad. Prabhupada dijo, en varias partes dice Prabhupada, en el quinto ¿cómo se llama?, en el tercer canto, cuando explica el átomo y todo eso, y en el primer canto, cuando habla de Krishna que venía hacia Dwarka, que dice en una parte, dice, según algunos geólogos dicen que el Rajasthan es reciente, dice, pero aquí el Bhagavatam dice que no, Krishna pasó hace 5,000 años por allí, ya estaba. Y estudios recientes de la geología mostraron eso, que el Rajasthan, el desierto, tuvo una era cenozoica, por ahí cuando fue verde, y que es cierto, corroborando el Bhagavatam. Pues dice Prabhupada, es un tema que está muy interesante para los expertos, dice, yo no soy experto en eso, se lo dejamos a los expertos. Y Prabhupada dice también en la historia, en el Bhagavatam sobre el cálculo del átomo, voy a dar aquí una tabla, pero eso es muy bueno para los estudiantes de física y química, eso se lo dejamos a los expertos, dice, aquí una tabla. Prabhupada dijo, Prabhupada estableció límites a su autoridad absoluta, su autoridad absoluta es en Dharma Shastra, en eso sí, ¿verdad?, en la comprensión del Shastra, todo eso. Entonces Prabhupada lo dijo así. Entonces vamos a ver, quiero yo ver este artículo, estaba aquí, editado en la revista crítica del Instituto de Estudios Filosóficos. A ver, dice, grandes incógnitas del Big Bang. Richard Thompson, pero la página, no está la página, ¿por qué no está? Bueno, aquí hay un problema de edición, pero es el 1, 2, 3, 1, 2 y 3, vamos a leer. Muy interesante eso, no se le puede hacer sobre el cerebro del exocerebro. Es una análisis de la conciencia, es de Visuddha Sattva-Das, Prabhu. ¿Dónde está el Big Bang? Y está bien interesante, ¿no? Yo sé que hay devotos muy santos, ¿verdad?, muy Babaji Maharaj, que les encanta solamente estar puro Krishna Lila, y sin duda son muy avanzados, ¿no? Ya no les importa el mundo y no les importa que sufre el mundo y educar a la gente, ¿no? Y ya está, nada más quieren estar en Rasa Lila, están en su baba, y muy respetable, ¿verdad?
Pero Prabhupada, por eso creo que Instituto Bhaktivedanta, Prabhupada sabe que no todo el mundo está en esa plataforma tan santa. Qué glorioso que haya santos así en movimiento. Pero vamos a leer estas cosas, ¿no? De hecho, la Prabhupada, si ustedes ven, el 90 y tantos % del libro de Prabhupada y sí la Bhaktivedanta también, son instrucciones de filosofía, todo lo que es Sambandha, Abhiyeya, y ya el tema Prayoyana casi no está muy cargado de eso, porque él temía de esa tendencia hablamos de eso, ¿verdad? Es otro tema interesante. Dice así: Grandes incógnitas del Big Bang, por Richard L. Thompson. Viendo en la noche el cielo lleno de estrellas, ¿de dónde vinieron? En estos días, muchos científicos tratan de contestar a esta pregunta con alguna versión de la teoría Big Bang. Y esto ha asumido el estatus de una verdad revelada. Pero aquí nosotros mostraremos cómo, cuando vemos todo, que este intento no es más que un simple modelo matemático del universo consistente con los aspectos observados, que está fraguado con fundamentales dificultades que ahora describiremos. Es que está en inglés. Voy a ponerme lentes porque ya mis ojos a cierta mi edad ya no ven tan sin lentes. Vamos a leer así. Dice así: actualmente, con la creación del acelerador de partículas, muchos colegas, más media, o sea, medios masivos, y literatura de divulgación popular hablan del Big Bang como una ley comprobada, pero funciona como una excitante saga debido a que se considera fundamentada en hechos experimentales. No obstante, como se demostrará en este trabajo, la teoría cosmológica del Big Bang es solamente el último de una serie de intentos filosóficos para explicar el universo en una forma puramente mecanicista materialista. Por la influencia del naturalismo metodológico, como se establece en el paradigma del Big Bang, los científicos tradicionalmente repudiamos con sarcasmo cualquier explicación sobrenatural sobre el origen del universo, en especial la que involucra a Dios. Esto incluye la teología evolucionista o el creacionismo evolutivo que creen y defienden con fervor y pasión algunos líderes eclesiásticos. Al respecto, Wolfgang Pauli, es un premio Nobel, ha acertado sobre la imposibilidad de una integración de este modelo con tal concepto piadoso. O sea que este científico explica que querer integrar el Big Bang, la teoría Big Bang, que fue creada por un sacerdote católico, por un sacerdote, un religioso, con el modelo teológico, dice así: en un futuro cercano podremos llegar muy bien al punto donde las parábolas e imágenes de las antiguas religiones habrán perdido su fuerza de persuasión, aún para las personas promedio. Cuando esto pase, sospecho que toda la ética tradicional se colapsará como una casa de naipes. Cita a pie de página. Ahora, nuestro intento de explicar el origen del cosmos, construido en puros términos físicos por el Big Bang, está sostenido en 3 supuestos. 1. Que todo el fenómeno puede ser explicado por leyes naturales descritas por el lenguaje matemático. 2. Dichas leyes se aplican en todas partes del cosmos y en todos los tiempos. Y 3. Que tales leyes naturales y fundamentales son simples. Muchos científicos confunden esta estrategia reduccionista de tratar de comprender el universo con la real naturaleza del cosmos, rechazando a priori cualquier abordamiento alternativo. Sin embargo, muchos científicos consideran también que las leyes físicas descubiertas en el laboratorio terrestre, como el efecto Doppler del sonido, que es la base de esta teoría, están abiertas a cuestión cuando se pretende explicar a todos los rincones ilimitados del cosmos, a millones de años luz en el espacio y el tiempo. Sí, ¿qué somos en el universo? Nada, ¿no? Por lo que se confiesa, a partir de nuestro limitado conocimiento, lo riesgoso que es aventurarse en estas extrapoladas conclusiones acerca del universo como un todo. Al respecto, Kenneth Ed Bulgin, al ser presidente de la American Association for Advancement of Science, en 1980 señaló:
La cosmología, o sea, la ciencia que estudia el origen del universo, la teoría de Big Bang sobre todo, es insegura simplemente porque estudia un larguísimo universo con una pequeña base de muestra. Solo hemos estado observándolo por una pequeña fracción de su ciclo de tiempo y aún conocemos íntimamente una pequeña fracción de su espacio total. Por lo que esta no es la única conclusión insegura. Se observa también que todo el intento de hacer un modelo matemático del cosmos consistente con los aspectos observables está fraguado con dificultades fundamentales, las cuales describiremos en breve. La insólita singularidad. Insólita. Uno de los grandes problemas que encaran los teóricos del Big Bang es su concepto del origen, el cual es abiertamente admitido como indescifrable en términos matemáticos, o sea, más allá de una descripción cuantitativa. Es como tratar de dividir un número entre cero. ¿Qué se obtiene? 1, 5 trillones, lo cual es imposible de determinar. Técnicamente tal fenómeno se llama singularidad. Sir Bernard Lowell escribió al respecto: el abordamiento de una descripción física del principio del tiempo, en el abordamiento de una descripción física del principio del tiempo, llegamos a una barrera en este punto. El problema, como quiera que sea, es en realidad una barrera fundamental para una descripción científica del estado inicial del universo. Y las dificultades conceptuales asociadas a la consideración de una sola entidad en el principio del tiempo es una de las cuestiones de vital importancia en el pensamiento moderno. Es una cita, ¿sí? Esto demuestra que la teoría Big Bang no describe para nada el origen del universo, ya que la singularidad es por definición indescifrable. O sea, estamos hablando de una entidad matemáticamente y cuantitativamente indescriptible, imposible de describir. Eso en términos de filosofía de la ciencia significa una cuestión metafísica, una entelequia, una quimera metafísica. No obstante, dicho dilema no se menciona en los relatos populares sobre la teoría, cuando es reconocido como uno de los mayores obstáculos entre los especialistas de la literatura técnica. Al respecto, Stephen Hawking, el gurú de los ateos, dice, y J.F. Harris nos advierte: parece ser un buen principio que la predicción de una singularidad en una teoría física indica que la teoría se ha roto en pedazos. Esa es la base del Big Bang. A la vez afirman, los resultados que hemos obtenido soportan la idea que el universo comenzó en un tiempo finito en el pasado. Sin embargo, el real punto de la creación, la singularidad, está fuera del acopio del conocimiento actual de las leyes físicas. Están hablando de una entidad metafísica, ¿no?, en el origen. Esto no es la única duda, sino que nos lleva a una serie de dificultades, como ¿de dónde vino tal singularidad? Aquí los teóricos del Big Bang confrontan en la misma dificultad que los teístas cristianos. ¿De dónde vino Dios? Y en forma paralela comúnmente responden que la singularidad, su Dios, es la causa de todas las causas. Ellos también perpetran el mismo supuesto crimen intelectual de que han acusado a los teístas, tanto evolutivos como los creacionistas, de hacer relatos que son sobrenaturales y físicamente inverificables, o sea, míticos. O sea, que caemos en el mismo problema. Sí, hay unos teólogos que son creacionistas, pero así reduccionistas, no mecanistas, que usan esa teoría para explicar la creación. Y hay otros teólogos que la rechazan, que son los creacionistas fundamentalistas, o no, bien se le llama creacionistas de la nueva tierra. Soluciones tentativas. Al involuntariamente confrontar este detestable dilema, los teóricos han propuesto una multitud de variaciones de la teoría Big Bang en un esfuerzo de evitar el problema de la singularidad. Lowell sugirió que la singularidad ha sido vista como una dificultad matemática que surge del supuesto que el universo es uniforme. Cita. Pero si se considera que el cosmos es matemáticamente simétrico, que no es matemáticamente simétrico, a diferencia de lo que observamos, se eliminará el problema. Mas esta esperanza ha sido reprobada por Hawking y Ellis, pues según los rigurosos cálculos, tal modelo con irregularidades en la distribución de la materia debe provenir de una singularidad en su principio. O sea que vuelven al punto de la singularidad.
El universo infinitamente reciclado. El problema de la singularidad es una parte simple de un largo enigma de nuestro entendimiento del origen de las condiciones iniciales del universo. Pero aún existe la cuestión de dónde proviene el universo. En la esperanza de eludir todo el fuerte dilema de los orígenes, algunos colegas han propuesto el presunto modelo del universo infinitamente reciclado. O sea, que un universo que infinitamente se expande y se contrae en una singularidad y después se contrae y se expande una y otra vez en un ciclo infinito. Parecía lo que dice el Bhagavad Gita, ¿no? Krishna en el Bhagavad Gita, el modelo védico. Por lo que el universo es infinito. No obstante, no solo los ya citados, sino que varios especialistas como Weinberg, al estudiar el modelo en cuestión, han descubierto que todo indica que en algún punto existió un principio sin regreso, extendiéndose sobre el periodo de tiempo finito. Cita 8. Lo que nos vuelve a confrontar con el dilema del origen. Otro intento creativo con la finalidad de escapar de este dilema del principio es el modelo del tiempo reverso, reciclado, propuesto por Paul Davies, en cuanto al universo, en el cual el universo se expande y luego se contrae colapsándose en una singularidad. De allí se revierte el tiempo, pero para que el futuro se vuelva pasado y el pasado se vuelva futuro. Este escenario nos da una prueba de los muchos esquemas imaginarios a lo que los cosmólogos han sido forzados a inventar con el fin de explicar el origen del cosmos. Él escribió un libro que se llama La física y Dios, donde él sustenta, ¿verdad?, muchas pruebas de por qué existe ¿cómo se llama eso? Sí, lo que se llama o sea, que existe un diseño inteligente en todo el universo, todo está diseñado por una inteligencia. Muy bien. Otro intento creativo, aquí, el universo inflacionario, otro modelo. Aparte de la gran incógnita del estado inicial del origen, existen otras dificultades que torturan a los cosmólogos, con el fin de que la teoría estándar pueda predecir la distribución de la materia que observamos dentro del universo. Y se ha supuesto que tal estado inicial fue también templado en grado increíble. Pero la cuestión que surge es, ¿cómo tal estado inicial obtuvo dicha temperatura? Alan G. Wood ha propuesto otra versión del modelo teórico del Big Bang, que pretende haber reproducido automáticamente el requerido el ajuste fino, el tuner, ¿no? El ajuste fino, dejando de lado el universo templado, dejando de lado la necesidad de introducirlo artificialmente a las ecuaciones. Esto se llama el modelo inflacionario. Sin embargo, la versión Wood se ha tropezado con dificultades en sí mismo. Wood ha sido forzado a proponer una perfecta acomodación en sus propias ecuaciones, en orden de acomodar la producción de su universo inflacionario. Por lo que esto conduce al razonamiento a confrontar la misma dificultad que su modelo trataba de resolver. Él tenía la esperanza de explicar la acomodación perfecta, o el ajuste fino, requerida en su universo conceptual del Big Bang, y no obstante para eso él invoca una muy propia y más inexplicable acomodación sincrónica. Wood y su colaborador Paul J. Steinhardt admiten que en su modelo los cálculos producirían predicciones razonables solo si los parámetros son asignados de un rango estrecho. Muchos teóricos, incluyéndonos nosotros, consideramos que tal acomodamiento perfecto es imposible. O sea que su modelo no se puede, es imposible. Esta dependencia a todas luces en futuros desarrollos irrealizados se confrontan con otras dificultades con el modelo de Wood. La gran teoría unificada Wood, en la cual su universo conceptual está basado, es hasta la fecha totalmente hipotética y tiene el soporte mínimo en experimentos controlados, ya que muchas de sus implicaciones son imposibles de medir en el laboratorio. Las grandes teorías unificadas son tan solo intentos especulativos para traer juntas las fuerzas básicas del universo. Existen más problemas con la teoría Wood, como la tentativa de explicar el origen de la condición supercaliente expansiva necesaria para que su inflación suceda. Para eso él invoca tres orígenes hipotéticos. 1. El primero, que su modelo toma lugar en la maraña insólita de la singularidad, que ya hemos discutido. 2. La idea de que tal condición inicial sería un azaroso caos, donde unas regiones serían calientes y otras frías, para que permitan la expansión.
No obstante, el mismo Good ha confesado que no existe ninguna explicación evidente para tal origen imaginario del caos primordial aleatorio. 3. La tentativa más favorecida por Good que una tal condición cuanto mecánica es pues el intento de ir un paso y especular que el universo, eso es una cita, es pues el intento de ir un paso más y especular que el universo entero emergió literalmente de la nada. Es una cita de Good. Pero por muy atractiva que sea esta idea, que esta ya puede parecer, no se sostiene ante los hechos comprobados. Para empezar, la mítica nada que Good invoca es un vacío cuántico mecánico sumamente hipotético que consiste en la esperanza de formular la gran teoría de la unificación, combinando las ecuaciones de la mecánica cuántica con la teoría general de la relatividad. En palabras simples, tal vacío o vacuum no puede ser descrito aún teóricamente. Algunos colegas físicos han invocado un tipo de vacío mecánico en términos hipotéticos, con las llamadas fluctuaciones vacuum o vacío. No obstante la popularidad con que se ha hablado de esto en la ciencia ficción, tales fluctuaciones no pueden ser observadas directamente en el laboratorio, porque dos graves problemas se colapsan en este escenario. Esto envuelve un impresionante salto especulativo con nuestra limitada experiencia cuasi hipotética con sus partículas inobservables en el laboratorio, aplicada al universo como un todo, para lo cual Hawking y Ellis sabiamente han advertido a todos los colegas que sin titubeos han esgrimado tales especulaciones desorbitadas. Cita: existe de hecho una larga extrapolación en la idea de que las leyes físicas que uno determina en el laboratorio deben aplicarse a otros puntos del espacio-tiempo, donde las condiciones pueden ser diferentes. Es una cita. Y el vacío mecánico cuántico, aun en su forma relativamente simple de la teoría popular, requiere capítulos tras capítulos de matemáticas elevadamente abstractas. Esto indica que tal entidad, o sea, el tal vacío, ciertamente es sin duda algo. Y esto conduce al razonamiento, a otra interesante cuestión. ¿De dónde tal complicado vacío pudo haber venido? En fin, existen muchos problemas no resueltos en el modelo de Good y las teorías estándar del Big Bang. No obstante, las revistas de ciencia, y en especial las populares muy interesantes, manufacturadas por clérigos fieles a las doctrinas evolutivas creacionistas, dan la impresión de que estas teorías han alcanzado la meta: explicar el origen del universo. Pero siendo en realidad científicos, sería más honesto editar una columna regular que denomine los aspectos de las nuevas e hipotéticas teorías del origen universal del mes. O sea, cada mes salen teorías. Muy interesante. El principio antrópico del universo, su título. Con esto empezamos a vislumbrar las complejidades de las condiciones iniciales necesarias para producir el universo dentro de lo poco que lo podemos observar, con toda su variedad de estructuras y organización. En nuestro universo observamos que todas las condiciones son arregladas tan complejamente, con precisión, como para ser explicadas por leyes físicas tan simples. No obstante, los teóricos, tomando refugio en lo que ellos llaman principio antrópico, toman refugio en lo que ellos llaman principio antrópico. Dicho concepto se basa en la suposición que el insólito vacío mecánico cuántico, o sea, es sólido, ¿no? Que es o sea, que no se puede explicar científicamente, está produciendo universos por millones, de los cuales no todos producen seres vivos, pero otros, como el nuestro, por puro azar, sí. Además presuponen que estos observadores, o sea, nosotros, podríamos descubrir que nuestro universo contiene condiciones precisas y organizadas, designadas, planeadas y complejas, incluyendo a los seres humanos. Hay colegas quienes, seducidos con este concepto, se aventuran diciendo que el total es caótico y nosotros en sí somos una casualidad planeada, lo que es otro juego de palabras. En lenguaje simple, están invocando el azar junto con el principio antrópico, con lo cual, aparte de ser un mero salto especulativo, no explica nada científico acerca del origen del universo. Al respecto, Brace D. White advierte: aún recargo el impacto que experimenté en el primer encuentro del concepto de mundos múltiples, o sea, antrópico, lo cual últimamente se vuelve irreconocible. No es fácil reconciliar con el sentido común. He aquí la esquizofrenia con toda su venganza. O sea, que sí es esquizofrenia, que aquí es un mundo creado casualmente, entre muchos al azar, uno salió perfecto, que es el nuestro, ¿no? ¿Y quién vio orígenes? ¿Quién ve los orígenes? Ay, cada cosa. Otro subtítulo. ¿Qué de las galaxias y la masa perdida?
existen más problemas que nos dirigen al marchar en este camino de la reducción materialista. Es bastante malo que la teoría de la relatividad general y la mecánica cuántica nos guían hacia consecuencias bizarras e irrealistas cuando las aplicamos a las cuestiones cósmicas. Pero pese a las esperanzas de algunos colegas, estas dificultades son problemáticas en un grado exagerado por el hecho de explicar propiamente el universo y sus inicios, combinando ambas teorías. El resultado propuesto sería la gran teoría unificada Good, capaz de describir todas las fuerzas del trabajo en el universo por una simple expresión matemática. Desafortunadamente, estas dos teorías aparentemente se contradicen una a otra. Nada menos que el inventor de la teoría, P. A. Dirac, confesó: se ve que es ampliamente imposible el poner la teoría Good con bases matemáticas sólidas. Sí, quiere unificar la mecánica cuántica con la teoría de relatividad y unificar. Eso dicen que todos los matemáticos que eso no se puede, pero que algún día lo lograrán en el futuro. A su vez, tales modelos teóricos dejan sin explicar fenómenos observables del cosmos, como señaló Weinberg. La teoría de la formación de las galaxias es uno de los grandes insuperables problemas en astrofísica, un problema que hasta el día de hoy se ve sin resolución. David Schramm también confiesa que otro de los misterios es lo que se llama masa perdida, que constituye el 90% de la masa del universo. W.M.C. McRae ha confesado el misterio del origen del sistema solar. Hasta ahorita no. ¿Cómo se creó? No. Hasta aquí hemos mencionado las más respetables ideas que corren en el universo social de los cosmólogos. O sea, el universo social, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Todos tenemos un mundo social, un universo social, ¿no? Pero hay otros conceptos que se han fosilizado en el folclore popular por películas de fantasía. Estos son los hoyos blancos, los gusanos cósmicos, por los cuales se puede hacer saltos intergalácticos, la reproducción de las galaxias por partogénesis, así como las células, etcétera, etcétera, etcétera. Al respecto, John Gravin advierte no solo a los colegas, sino al público en general, resumiendo el tópico como la última serie de deslices imaginarios hechos por los pensadores creativos llamados hoy científicos, más que profetas, videntes o lectores de oráculos. Es una cita. Conclusión. Podemos concluir que debe haber, de hecho, causas abstractas que trabajan en la historia del universo, y también puede haber aún regiones extradimensionales del cosmos todavía desconocidas. Por lo tanto, es también muy temprano para excluir visceralmente abordamientos alternativos que involucren principios que van más allá de las leyes físicas conocidas, como son los planteamientos empíricamente sustentados de los colegas del diseño inteligente. Sin embargo, Carl Sagan, en su teleserie Cosmos, eso de Carl Sagan es de los escépticos, ¿no? Es terriblemente pobre persona, muy crédulo de todo. Dice, aseveró, dice así, dice, Carl Sagan en su teleserie Cosmos aseveró que los científicos del futuro considerarán el Big Bang como el mito cosmogónico del siglo XX. También reveló, cuando se trata de afrontar misterios tan profundos, considero prudentemente adoptar una actitud humilde. La idea de que los científicos, con el mínimo actual del conocimiento todavía raquítico acerca de este cosmos tan amplio y aterrador, puedan comprender los orígenes del universo es casi tan absurda, sencillamente no lo sabemos. Al respecto, David Bohm admitió, la posibilidad está siempre abierta a que puedan existir una ilimitada variedad de propiedades adicionales, cualidades, entidades, sistemas, niveles, a los cuales se les aplica correspondientes nuevos tipos de leyes. Carl Sagan, esta es una cita del cerebro de Broca Brain. También está en español en la página 377-1931. Es interesante que en esta cita el señor Carl Sagan dice que el Rigveda tiene más razón. Cita el Rigveda, que hay una cita que dice, ¿de dónde vino este cosmos? ¿Quién lo produjo? ¿Por qué apareció? ¿Cómo apareció? Dice, los devas aparecieron después a los semidioses. Todos vinieron después de... ¿Qué es el origen del cosmos? Sí, nadie lo puede explicar. Solamente el Ser Supremo, si es que hay alguien que puede explicarlo. Pues sí, porque él dio origen al cosmos. Es algo inobservable. O sea, nosotros aquí, en un pequeñito cerebrito, no somos nada. En el puro planeta no somos nada. Luego, en el sistema planetario no somos nada. Somos una cosa nada. Y luego hablar de las galaxias, el fin del universo. ¿Quién va a observar eso? O sea, ni con radiotelescopio. No, eso no se observa. O sea, y luego ir a millones de años en el pasado, a millones de años luz en el pasado para ver el origen. O sea, es antiempírico eso, o sea, hablar de eso. Por eso nosotros aceptamos Sadda Brahman, la información que viene
en el conocimiento védico dado por Krishna a través del parámpara. O sea, guru, discípulo, así va transmitiendo la misma información. Así es como aceptamos el conocimiento para conocer el origen del cosmos y todo eso. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, Radita, que en la escuela tuvo que meterse mucho en esos temas. ¿Alguna duda? En la escuela Saqué 10 en darwinismo. Saqué 10 en evolución. Dice porque ahora los programas, aunque son de prepa abierta, se ve que están adoctrinados por marxistas, ¿no? Que predican esas teorías mucho. Dice que sacó 10 porque pone la evolución como la verdad absoluta sin hablar. Sí, podemos luego hablar de los cuestionamientos en otra clase. Los grandes cuestionamientos de la teoría evolutiva. Toda la clase me recordó dos cosas interesantes. Más que preguntas, porque pues a mí no me queda ninguna duda de la existencia de Krishna, ¿no? Y que hubo algo más allá, digo, es lo más racional y más lógico. Hemos visto de que todo el tiempo, cualquier cosa que se reproduzca aquí se va a reproducir en grande. Por ejemplo, o sea, ¿cómo explicarlo? Es el hecho de que para poder saber cuál fue el origen de una cosa, se tienen que ver los resultados de una cosa. Por ejemplo, cuando hay un accidente de coches, el que es experto en accidente de coches ve cómo que terminó el coche y ahí deduce, de cómo... ¿Cuál fue el que chocó primero? ¿Cómo estuvo la cosa, no? Entonces, aquí vemos que la materia, no vemos de que de la nada haya una explosión random y que de esa explosión random salga un montón de cosas locas y después salga una cosa bien. Nunca hemos visto eso. O sea, si tú avientas una bomba, la bomba no va a crear una ciudad, la termina destruyendo. Creo que las múltiples bombas de la Segunda Guerra Mundial nos dieron muy buenos ejemplos del tema. Por lo que de hecho decir de que fue gracias a una explosión mecaquímico-cuántica en el espacio que salió aleatoriamente. ¿Y quién la vio? ¿Y quién vio esos? ¿Qué jalada es esa? Con todo respeto. Y luego también a Darwin, oigan, en serio, no le hacen caso. En sus tiempos creían, por ejemplo, que el laberinto del ¿cómo se llama este? Del que era una asura mitad toro. El Minotauro. Del Minotauro, creían que no existía y ahorita ya lo encontraron. Muy bien, y es un lugar súper turístico y tú puedes ir a andar en el laberinto y sería bueno que le hicieran una atracción de terror, quedaría muy bien. El laberinto de Minos, sí, ahí en Ok, Creta, en un principio creían que no era cierto, que era mitología y ya lo encontraron. Me estás diciendo de que esa misma gente que en un principio que dice de que no existe eso, a la gente, a relatos que se contaba la gente del pasado, la gente que sí vivió allá, pero era un tipo que era un inútil en su casa, que su papá ya no lo aguantaba y lo mandó a un barco a que viajara por un montón de islas hace 200 años, a ese sí le vas a creer. Tomando coñac y otras cosas de Sudamérica. Que vio unos pajaritos con el pico similar y dijo, ¡ah! Este es el origen, claro que sí. O sea, le vas a creer a un tipo que hace 200 años ni siquiera vivió en el pasado, pero no le crees a la gente que realmente vivió en el pasado. Realmente todo el tema ese de que el origen del universo y darle una explicación así sin consultar las fuentes de la gente que vivió allá y creyéndole a un tonto que de hace 200 años es sumamente estúpido. Bueno, hay que ver, hay muchos factores en eso. Hay muchos factores en esas cosas, ¿verdad? Sociológicos, históricos, problemas de tipo político también, para esas teorías. Fue una época de que querían quitarse, bueno, hay muchas cosas, pero aquí Darwin, así como hay fanáticos, por ejemplo, en cualquier religión, ¿no? Que son fanáticos y nunca han leído sus textos sagrados, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que es fanática marxista, pero no ha leído el Capitán ni ha leído todos los textos marxistas, no, los adoctrinan y salen a militar, con muchos así feministas que salen a militar, a destruir todo, y nunca han leído ni a Simone de Beauvoir, ni a Judith Butler, ni a ninguna de esas feministas, y también así como hay de todo, hasta nuestra doctrina, ¿no? Hay que nunca han leído el Bhagavad Gita en su vida, ni todo el Bhagavatam, ni el Chaitanya Charitamrita, ni nada, ni todos los libros de Prabhupada, y andan predicando y así bien fanáticos. Así también muchos que creen en teoría evolutiva nunca han leído la teoría de Darwin, el libro de Darwin, El origen de las especies, que fue el autor fue Alfred Russel Wallace y Darwin, fueron dos autores. Y además otra cosa... Wallace se llamaba. Sí, Wallace. Y además otra cosa muy interesante, que Darwin refuta la propia teoría, hace una autocrítica de la teoría que se llama Las objeciones a la teoría, donde presenta todas las lagunas y errores de su propia teoría. Darwin fue muy objetivo en eso, él mostró los errores de su teoría. No es que usted la teoría ya no, él la puso en duda. No, nomás de que como Wallace lo sobrevaloraba, pues... Entonces, así fue todo, ¿no? Entonces mucha gente habla, pero si usted lee la misma teoría darwinista, ahorita que se creó el neodarwinismo, porque esa teoría está desechada.
O sea, con todo respeto, pero ahorita no, en la escuela lo enseñan los marxistas que están a cargo de los sistemas educativos actuales, te enseñan esas teorías como verdades absolutas. Incluso, fíjense, ponen que Mao es un ídolo, un dios de la China, cuando Mao fue el que más mató millones de chinos, más que cualquier otro, que Genghis Khan, más que cualquier tirano mandarín posterior que mató. No, el que más mató gente en China fue Mao Zedong. Quien más mató en Rusia gente y en toda la URSS fue Stalin y luego Khrushchev. Esa gente mataron gente. Quien más mató cubanos de Cuba y más tiranizó fue Fidel Castro y el Che Guevara. Y ahorita, bueno, ya no se entra en ese tema. Independientemente de los buenos pasatiempos de la gente azura. Azuras. También otra cosa que me recuerda es que una vez que estaba ahí con un amigo, pues este muchacho también es devoto. Un saludo por si estás viendo la clase. Él dijo él hizo la pregunta de que él le preguntó a su profesor si la religión y la ciencia pueden estar conectadas, una cosa así, ¿no? Si y el profesor, pues muy materialista, le contestó de que no, porque la religión era pura fe. Y aquí a la cuestión, cuando yo escuché sobre eso y ahorita que lo volví a recordar, me puse a pensar y dije, a ver, honestamente, si nos vamos a eso de que la religión es pura fe y la ciencia es el Dios máximo absoluto al que hay que reverenciar ¿cómo se llama? Y Stephen Hawking su profeta. Sí, Dios y su profeta. Antes era Bernard Russell, ahora es Stephen Hawking, sí. Sí. Antes fue el profeta, el para allá pasó a Bernard Russell, de Bernard Russell a Hawking, sí. Entonces, me estás diciendo de que mucha de esa gente saca un montón de cosas matemáticas. O, por ejemplo, la mecánica físico-cuántica. Seamos objetivos. Si no ves la clase 2 veces, ¿cuánta gente la primera entendió lo que dijiste? No, estoy seguro que no lo entendí. Y eso que es para divulgación. Sí, no. Ahora, si ves en general, tú lees un libro. Un libro súper científico de matemáticas, súper acá, de que la electricidad de la galaxia, que caímos de con términos súper acá. ¿Cuánta gente lo entiende? No. De hecho, va a ser curioso que lo puedan sostener siquiera del lado correcto si te ponen una de sus planas matemáticas para definir de que con eso se creó el universo. No. Nunca lo hemos visto. Entonces, ¿no es eso también fe? ¿Tenerle fe a las palabras de estas personas? Sí, es lo que dice Sila Charede en su refutación al materialismo. Así. Eso también es cuestión de fe, entonces no estén con cosas. Y también no es por nada, o sea... Se llama cientificismo, es una postura cientificisma, y los ateos usan el cientificismo. No, los científicos, hay muchos científicos reconocen sus límites. De hecho, la base de la filosofía de la ciencia no es el ateísmo, es el agnosticismo, el cual establece, como el pueblo dice muy bien, y todos los otros, que los temas como metafísica, todos temas son temas válidos, tienen su validez dentro de la investigación filosófica y la fe y la religión, todos esos temas así, y que nosotros no podemos rechazarlos, no podemos negarlos ni podemos demostrarlos, simplemente no es nuestro campo de estudio. Eso es la postura agnóstica y científica. Y de hecho, son neutrales y saben que es bueno. En cambio, el ateo cientificista, el militante, utiliza la ciencia como arma, como herramienta para justificar. Antes utilizaba la razón, antes utilizaba el razonamiento, sí, así. Entonces, ahora usan otra muleta y se vuelve una religión secular, religión secular que se llama el cientificismo ateo. Y hay mucho, hasta en la Cientiamérica sacó un artículo, se llama los chamans of scientificism, los chamanes cientificismo. Ahí habla todo ese problema. O sea, no ahorita hay mucha ciencia que no es así, hay conferencias sobre la conciencia, metafísica. Es una mala predicación de los ateos, del movimiento de la Sociedad Internacional de Ateos y los marxistas, ahora que ahorita volvieron a la batalla, el neomarxismo cultural que está a la batalla y están apoyando otras tesis como ideología de género, feminismo, abortismo, todo eso, el promarihuanismo, el indigenismo, todo ese viaje, ese movimiento. Y vamos a parar la clase porque pero espérate, quiero comentar una cosa. A ver, Rada va a comentar, va a dar otra clase, Rada, a ver. Sí. Por eso le digo que dé la clase ella, pero no quiere y luego anda comentando otra clase. Bueno, a ver. Iba a ser una... así. Sobre también las teorías de Stephen Hawking, porque quise investigar un poco sobre ese señor, ¿no? Hace un tiempo. Y finalmente lo que he podido, mira, muy en paz, así como que muy en paz, ya, no creo. Ya, sin entrar en detalles, vaya al programa. Lo que he podido entender, porque también me tocó ver un video sobre un muchacho que lo refuta a este señor, basado en sacado de una película, pero está muy bueno el video.
una de las tesis de Stephen Hawking ya al final de su vida fue de que el universo se creó a sí mismo. Que el universo se generó espontáneamente porque tenía la necesidad de ella, que no había algo mejor que así que automáticamente se autogeneró, pues. Sí, ¿cómo vio eso? Qué científico. Sí, ¿quién es científico? Claro que sí. Ahora, y obviamente te va a dar un super hiper mega discurso para sustentar su argumento. Y bueno, a ver, objetivamente hablando, su argumento es un argumento redondo, que se autocontradice. Circular. Eso, se autocontradice. ¿Por qué? Porque primero que nada, decir que el universo se generó a sí mismo, primero que nada no es empírico porque ¿quién en rayos ha visto eso? No. Segundo, no lo puedes comprobar con matemáticas y de hecho todo ese viaje de voy a comprobar el origen del universo con matemáticas es una tontería, porque ¿desde cuándo si sumas 2 más 2 te sale 4 y eso aparece 4 monedas en tu bolsillo? No. Si tú haces una super Cuenta matemática, ¿eso va a aparecer algún objeto, el número de objetos que te salió a la cuenta? No. Si fuera así todo el mundo sería rico. Claro, sí, no, las palabras no crean ni conceptos, no crean realidad. La matemática sirve para contar, para checar, no para generar cosas. Empezando por ahí. ¿No? Tercer punto. El hecho de decir que el universo se generó a sí mismo no es ateísmo, es panteísmo. Así es. Porque no estás negando la existencia de un Dios, estás diciendo que Dios, que el universo es Dios. ¿Por qué? Porque la definición y la causa de todas las cosas. ¿Por qué? Porque una de las definiciones de la palabra Dios es el hacedor del universo. Claro. Por ende, si el universo se hace a sí mismo, el universo es Dios y por ende eso es panteísmo. Hawkins es un panteísta de closet. Sí, no. El otro punto. Si tú estás diciendo que el universo se generó a sí mismo debido a que tuvo el impulso de... Eso significa que el universo tiene impulsos, tiene emociones y voluntad. Voluntad es una persona voluntad. Lo cual lo hace una persona. Una persona consciente. Una persona consciente. Un ser consciente, con voluntades, con todo, sí. Porque un árbol, un árbol sí, pero menos. Nada menos. No sé, una piedra, una materia X no tiene conciencia. Solo los seres humanos, animales y seres tienen necesidad y tienen así, sí. Si no tuviera la necesidad de autogenerarse, por ende estás diciendo que es una persona, es una personalidad. Y finalmente eso no hace más que comprobar la tesis de todas las religiones, de que el hacedor del universo, independientemente si se autogeneró a sí mismo o si es una persona independiente del universo que generó el universo, sigue siendo una persona, lo cual estás comprobando nada más, comprobando entre comillas, porque o sea, lo que tú estás diciendo no tiene base empírica. Estás diciendo básicamente de que existe un Dios detrás de todo. Sí. En pocas palabras. Y para colmo de los colmos, el hecho de que tú estés diciendo de que el universo se generó a sí mismo y ya estamos comprobando de que es una personalidad, ¿qué religión se acerca más a tal teoría? La cultura védica. La cultura védica, el Vaishnavismo. Y muchos científicos. ¿Y por qué? Por lo siguiente. Desde el comienzo del Srimad Bhagavatam se nos explica sobre la forma universal. El Purusha Sukta también habla de la forma universal. La forma universal, ¿qué es? Es parte y porción de Krishna. Somos energía de Krishna. ¿Sí o no? Uh-huh. Los árboles son sus huesos, los ríos son su sangre, etcétera, etcétera. Para que no se vea otra conferencia, otra clase sobre eso. Entonces, entonces, lo que estás diciendo aquí, Job, básicamente le está dando la razón a la que dice Srimad Bhagavatam. Porque también el Bhagavatam nos explica de que el Señor Vishnu tuvo la necesidad y el impulso de por la primera vez generar el mundo material para que las jivas vengan aquí, las jivas rebeldes. Entonces, cumple con el hecho de que se autogeneró a sí mismo porque al ser parte y porción de Krishna, al ser energía de Krishna, se podría decir metafóricamente que es Krishna. Uh-huh. Y pues sí, es y no es. Sí. Estamos cumpliendo con el hecho de que es una personalidad que tuvo el impulso y la necesidad de generarse. Sí. ¿Por qué? Porque tuvo el impulso para que las jivas rebeldes llegaran aquí. Y estás diciendo que hay un Dios detrás de todo. Entonces, básicamente, Hawkins está diciendo, si vas a aceptar las tesis de Hawkins, tienes que aceptar las tesis del Bhagavatam. Sí, no. Punto. Así es, toda una tautología, que aceptan lo que ellos tratan de refutar, pero con otras palabras. Bueno, vamos a parar aquí. Muchas gracias, Radha. Muchas gracias a todos. Todo Srila Prabhupada aquí, ya. Radha Govinda Deva aquí, ya.